Yo quisiera comenzar las jornadas con una presentación más de contexto, ¿no? Porque luego quienes me sigan van a entrar directamente en el campo técnico, en la presentación de los productos, de las tecnologías, van a ser presentaciones mucho más técnicas. La mía es un poco más de contexto porque es importante que todos entendamos el contexto en el que estamos desarrollando nuestro trabajo y los grandes desafíos que como personas que trabajamos en el campo del agua vamos a enfrentar en los años que vienen. Estamos sufriendo en Bolivia una sequía muy aguda, que ya comenzó hace un año y este año continúa. Tengo algunos datos de un artículo que ha sacado Save the Children, que también ha sido cliente nuestro, o es cliente nuestro. Ellos dicen que el lago Titicaca ha registrado su nivel de estiaje más bajo en el año 1998. En ese momento, el agua estaba 34 centímetros por debajo de su nivel de estiaje promedio. Pero este año se espera que va a llegar a más de 60 centímetros, 65 centímetros, por debajo del nivel de estiaje promedio, ¿no? Entonces, realmente, los niveles de nuestras fuentes de agua, de nuestros embalses, de nuestros lagos, están muy, muy por debajo del promedio. Esta sequía actual está afectando a más de 10,000 hectáreas de cultivo y pone en riesgo la vida de más de 130,000 cabezas de ganado. Esos son datos del Ministerio de Defensa. En los últimos años, la cantidad de lluvia que ha caído en Bolivia ha disminuido en un 28% entre 2018 y 2022. Imagínense, 28%. En 2018 había llovido 9,900 milímetros ese año y en 2022 solamente 7,100 milímetros. Esos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Entre enero y agosto de este año han caído solamente 4,800 milímetros, ¿no? Entonces, ya estamos en agosto y hemos recibido menos de la mitad de lo que debería llover este año. En este momento, en septiembre, 71% de los municipios del país, es decir, 20% de los municipios, en 9 departamentos se han declarado en estado de desastre. Más de 200 familias están en estado de vulnerabilidad ante los efectos de la sequía. Esta sequía ocurre básicamente por un fenómeno triple. Por un lado, las temperaturas están subiendo, estamos siendo testigos de los efectos del calentamiento global. Y este año, Bolivia ha registrado las temperaturas más altas de su historia, hemos tenido el invierno más cálido. En invierno hemos llegado a temperaturas promedio a nivel nacional de 40 grados. Eso para Bolivia es una anomalía, ¿no? Y justamente este mapa muestra esas anomalías. Fíjense la parte donde está Bolivia, está rojo oscuro, guindo, casi negro, ¿no? Eso quiere decir que estamos entre 8, 10, 12 grados por encima de la media, ¿no? Esa es la anomalía, o sea que al centro de Sudamérica estamos experimentando estos incrementos extremos de temperatura. Entonces, por un lado, el cambio climático, el calentamiento global que está generando este efecto. Eso se combina con el ciclo del fenómeno del Niño. Entonces, este año tenemos fenómeno del Niño para el 2024, además de estar rompiendo récords en temperaturas altas. Entonces, allá tenemos dos factores, calentamiento global y el fenómeno del Niño. Luego tenemos la deforestación. ¿Cómo llega la lluvia, cómo llega el agua a los Andes? No llega del océano, llega a través del Amazonas y del agua que bombean los árboles del Amazonas. En los últimos años se ha investigado mucho, se ha descubierto lo que ahora se llaman ríos voladores. Estos ríos voladores son grandes masas de agua que sí inician a la altura del mar, en Brasil, en la costa. Ahí hay humedad de las nubes sobre el mar. Llueve en las partes bajas, en las zonas bajas del Amazonas. Los árboles atrapan esa lluvia, luego la evaporan y esa agua que evaporan los árboles va subiendo. Y esos son unos ciclos.
Esos forman unos bucles y esa agua va subiendo, subiendo, subiendo hasta que llega a los Andes. Entonces, si no hay árboles, no hay agua. Antes se pensaba que habían bosques donde había agua. Ahora se sabe que hay agua donde hay bosques. Entonces, ese ciclo del agua es el que estamos rompiendo cuando hacemos chaqueos, cuando hacemos desmonte en el Amazonas para la producción de soya, para la producción de la caña de azúcar y para la crianza de ganado. Cuando convertimos el Amazonas en un cultivo o en crianza de ganados, estamos desertificando el Amazonas. Y estamos básicamente haciendo que esa bomba biótica de agua deje de funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué cantidad de agua mueve estos ríos voladores? La misma cantidad de agua que llevan todos los ríos de la cuenca amazónica de vuelta al mar. Entonces, toda el agua que vemos que tiene el río Amazonas, por ejemplo, es la misma cantidad de agua que los árboles evaporan al cielo, a las nubes, y eso vuelve a caer. Ese ciclo es el que se rompe cuando deforestamos el Amazonas. Y es peor cuando deforestamos quemando, porque en ese momento estamos cambiando el Amazonas y en vez de convertirse en un bosque que fija carbono en la tierra, está emitiendo carbono, está generando CO2 en la atmósfera y por lo tanto está incrementando el efecto invernadero y por tanto se incrementa también el calentamiento global. Imaginemos que es una gran bomba de agua el Amazonas. Lo que hacemos al talar los árboles, al deforestar, es como sacarle el tubo que chupa el agua a la bomba, ¿no es cierto? Basta con que en la parte baja de Brasil se deforeste el Amazonas como se está haciendo, ya no va, estamos interrumpiendo ese ciclo al inicio. Es como si tendríamos una bomba con un tubo que chupa el agua y le sacamos el tubo de ingreso a la bomba. Y todo el ciclo hacia arriba se ve perjudicado. Entonces, la combinación de todos estos factores hace que las temperaturas suban y que estamos viviendo esta gran sequía. Pero además, no solamente la sequía, son una combinación de factores climáticos extremos. En este momento tenemos la sequía, pero a principios de este año, en enero y febrero, teníamos inundaciones. Han habido más parcelas que han sido afectadas por inundación que por sequía este año, sobre todo en las tierras bajas. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo, ANAPO, calcula la afectación en por lo menos 120,000 hectáreas de cultivos este año de soya, maíz, sorgo, por efecto de las inundaciones. También en las ciudades. Ciudades que no están preparadas para recibir grandes caudales de lluvia en un momento corto de tiempo. Michelle Vázquez, del CENAMI, indica que en muchos lugares lo que debía haber llovido en un mes se ha precipitado en un día. Y eso era a principios de este año. Y posiblemente vamos a ver lo mismo en enero y febrero del próximo año. Entonces tenemos esa combinación de sequía y de inundaciones, obviamente en diferentes partes, pero en el mismo año. Hasta hace algunos años la temporada de lluvias duraba entre 4 y 5 meses, pero ahora, por los factores antes mencionados, se concentra en 2 meses, incluso en algunos lugares ha llovido solamente unas semanas o algunos días. ¿Por qué llueve tanto? Hemos visto las causas de la sequía. ¿Cuáles son las causas de las inundaciones? También tienen que ver con el cambio climático. A medida que el planeta se calienta, hay mucho más humedad en el ambiente, sobre todo sobre los océanos. El océano está absorbiendo el 23% de las emisiones de CO2 que se generan en el planeta. En este momento, el océano está absorbiendo el 90% de ese incremento de temperatura de los últimos años. Pero eso puede llegar hasta cierto momento. Al calentarse más el agua, se evapora más. Tenemos tanta humedad en el ambiente, sobre todo en las zonas costeras, que ahí se generan los huracanes, los tsunamis, ¿no? Y esa gran masa de agua empieza a caer en periodos cortos de tiempo, sobre todo en las zonas costeras, ¿no? El fenómeno es un poco distinto en la altura que en las zonas costeras.
Y a medida que el agua del mar se calienta, entonces también sufre la vida del mar, ¿no es cierto? Y ahí hay otro ciclo que se ve perjudicado, otro ciclo natural que se ve perjudicado. Entonces, por un lado tenemos el efecto de las sequías, demasiada agua. Por otro lado tenemos el efecto de las inundaciones, de las sequías, muy poca agua. Las inundaciones, demasiada agua. Y finalmente tenemos el problema de la contaminación del agua. Las actividades humanas, prácticamente todas nuestras actividades usan agua de una forma u otra. Agua para el consumo personal, agua para riego. Cuando utilizamos agua para riego, utilizamos fertilizantes, nitrógeno, fósforo, potasio, nutrientes que también contaminan el agua y eutrofizan los lagos, los ríos, el mar. Contaminantes con mercurio, contaminantes industriales. En Bolivia tenemos estos problemas. Los ríos están siendo contaminados con mercurio por la extracción del oro, ¿no es cierto? Y también la contaminación por residuos sólidos, por alcantarillado de nuestras ciudades que terminan en los ríos y mares. Si me pueden ayudar con aquí tengo un pequeño videíto sobre este lago en Bolivia. Es un videíto súper corto, pero nos va a dar una idea del problema de la contaminación del agua. Por los afluentes del lago Titicaca y situado junto a la ciudad de Oruro, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. No hace tanto estas aguas eran fuente de vida, ahora se han convertido en un enorme basurero a cielo abierto. Estos lagos eran antes inmensos, se podía pescar, se podía hacer cualquier cosa. Criaban aves mismos aquí había, ahora están muriendo las aves también. Por la contaminación, por todas las cosas que está pasando. Cada año es mucho más. Vemos prácticamente que estamos inundados de plásticos y eso es un problema muy serio. Desde hace 10 años hasta ahora, ¿cómo va acumulándose estos plásticos? No solo hay basura procedente de la contaminación urbana, el agua también está cargada de sustancias muy peligrosas que expulsa una mina cercana, la mina San José. En nuestro lago Oruro también hay metales pesados como el cadmio, el zinc, el arsénico, que están por encima de los límites que está permitido nuestra ley. A eso se suma que, según grupos ecologistas, el Uruburu tiene cada vez menos agua debido al cambio climático. Las autoridades locales y nacionales se han comprometido a limpiar el lago. Esperemos que no sea demasiado tarde. Bien, eso para darnos un golpe de realidad y estar conscientes todos de los grandes desafíos que estamos enfrentando en el tema del agua. Entonces, la principal causa sigue siendo la actividad humana, ¿cierto? Sistemas de alcantarillado, las ciudades, la emisión del CO2, quemar combustibles fósiles, ¿no? Eso es la causa principal del cambio climático. Más allá de las variaciones naturales que tienen el clima en el mundo, estos extremos están siendo exacerbados por la actividad humana, sobre todo por la generación de CO2. En las ciudades, generación de alcantarillado. Los gases de efecto invernadero provenientes de los procesos anaerobios, del ganado vacuno, todo eso nos genera los gases que van a causar el calentamiento global y la sequía en este caso. El calentamiento global y las inundaciones. La contaminación de las aguas, ¿no? Entonces, esa es la situación y el tamaño de desafío que enfrentamos quienes estamos en esta sala, quienes trabajamos todos los días de nuestra vida en los temas del agua. Nosotros somos quienes ahora tenemos que gestionar esta crisis. La crisis climática es una crisis del agua. Y los ingenieros, los técnicos, los planificadores y los políticos que trabajamos en el agua tenemos que gestionar esta crisis. Ese es el gran desafío que tenemos en manos. Entonces, en estas jornadas, el día de hoy y el día de mañana, vamos a ver tecnologías y soluciones para el agua. Vamos a ver innovaciones, vamos a ver materiales, métodos, etcétera, que nos permitan lidiar con estos temas, ¿no? En los últimos años hemos trabajado con todas las empresas de agua del país. Hemos visto con mucho agrado y con mucha felicidad cómo ciudades de Bolivia que han cambiado toda su red con tubería de última generación, con tubería de polietileno de alta densidad, por ejemplo, han bajado sus índices de agua no contabilizada de más del 50% a menos del 10%. Cochabamba ha cambiado todo su centro urbano, la empresa CEMAPA está logrando estos índices en esa zona que ha cambiado agua
de haber bajado a menos del 10%. Ya son niveles internacionales. La ciudad de Sacaba ha cambiado hace muchos años ya su red, igual, estaba como en 50, 60% de pérdidas de agua no contabilizada y han bajado a menos del 10%. Se puede, tenemos las soluciones, se trata de aplicarlas. Entonces, no es solamente los materiales, son los métodos de instalación, es el know-how, es el conocimiento de los ingenieros, de las constructoras, de los que diseñan esos proyectos. Es una nueva forma de diseñar los sistemas de agua potable para que sean resilientes al cambio climático, para que no pierdan agua, para que duren muchos años. Y estamos demostrando que sí se puede. En los últimos 15 años hemos revolucionado la forma de hacer proyectos en Bolivia. Y el licenciado Mauricio Garrón les va a mostrar y demostrar cómo en los últimos años se ha dado ese gran cambio en Bolivia. Entonces estamos yendo en el camino correcto, pero por supuesto que falta mucho por hacer. En el tema de las inundaciones, hemos entrado en el campo de la gestión de aguas de drenaje. Tenemos que desarrollar en los próximos años sistemas sostenibles de drenaje urbano. Las ciudades tradicionales construyen canales rectos para desfogar el agua lo más rápido posible de la ciudad. ¿Pero qué genera eso? Erosión y contaminación en los cuerpos de agua. Las nuevas ciudades se llaman ciudades esponja, algo que se está haciendo mucho en Europa, en Asia, en China, etc. La idea es absorber la mayor cantidad de agua posible, infiltrar el agua en las ciudades, no dejar que haya mucha escurrentía. Si una ciudad tenía 95% de escurrentía de agua y solo 5% de infiltración, tenemos que darle la vuelta a esa situación. Tenemos que infiltrar el 95% y dejar que escurra el 5%, o 80-20%. ¿no? Pero esa es la clave para poder volver al ciclo natural del agua. Infiltrar, que las plantas evaporen el agua, que nuevamente haya lluvia, etc., en vez de inundaciones y sequías. El agua que no se infiltra genera erosión e inundaciones. Y en el tema de la contaminación de las aguas, estamos trabajando en tratamiento de aguas residuales. Y en nuestra exposición de productos que han visto a la entrada, así como también en las próximas presentaciones, van a poder ver una línea completa de equipos para pretratamiento de aguas residuales, equipos para equipar las plantas de tratamiento, tanto para potabilización, bombeo, control, tratamiento de las aguas. Entonces, en todas estas líneas, estas son las líneas de trabajo que tiene Plastiforte, son las líneas de las empresas representadas que tenemos, son las líneas de trabajo que hemos hecho en los últimos 15 años y donde trabajamos de una forma u otra con todos ustedes. Algunos trabajan más en el tema del alcantarillado, otros más trabajan en la parte del agua potable y muy pocos de ustedes están trabajando en la parte de drenaje. Pero ahí tenemos una tarea pendiente y mucho por hacer en los años que vienen. Tenemos el tubo más grande de Bolivia, 1500 milímetros de diámetro. Esos tubos están hechos para el drenaje sostenible. Entonces tenemos que empezar a implementar todas estas nuevas tecnologías para hacer frente a este gran desafío que tenemos. Ese es nuestro desafío, es el desafío del sector, es el desafío de los ingenieros, de los técnicos, de las empresas de agua, de las cooperativas que trabajamos en el tema. Y si somos exitosos en este desafío, entonces vamos a construir una nueva forma de ciudades. Vamos a regenerar el medio ambiente, vamos a reverdecer el planeta y vamos a volver a un planeta en el cual se pueda vivir. Si fracasamos en ese intento, vamos hacia un planeta en el que no podemos vivir. No es solo tecnología, es conocimiento, es trabajo arduo, es concertación, es experiencia. Y eso es lo que queremos desarrollar, compartir y fomentar con la Academia Plastiforte. Entonces, esta reunión de hoy es un esfuerzo de Plastiforte que se llama Academia Plastiforte. Y es un esfuerzo por compartir conocimiento, por gestionar el conocimiento. En este y los próximos años vamos a hacer una serie de trabajos de investigación. Por ejemplo, ya hemos empezado una investigación sobre
exactitud de medición de los medidores, ¿no? Se están colocando los medidores apropiados, estamos utilizando medidores muy chicos, muy grandes. Es un tema que queremos investigar. Estamos investigando sobre los efectos, la eficiencia de las plantas de tratamiento. Ahí hemos trabajado mucho con la Fundación Agua Tuya, con la Universidad Privada Boliviana, antes con el Centro Agua también, en investigaciones formales sobre temas de agua. Pero lo que queremos con la Academia Plastiforte es que estas investigaciones lleguen a todos ustedes. ¿Para qué? Para que sea una retroalimentación para poder diseñar y ejecutar mejores proyectos cada día. Entonces estamos abiertos a cualquier sugerencia que ustedes tengan, cualquier tema que ustedes quieran profundizar más adelante en futuros seminarios y en cualquier tema que nosotros podamos hacer un acercamiento, investigar con las universidades, ponerle número a las cosas, porque solamente lo que se puede monitorear y medir se puede mejorar. Bienvenidos sean entonces y damos por iniciadas estas jornadas y esperamos que sean de mucho provecho para todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias.